Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jimena López Villa y el día de hoy vamos a hablar sobre la evasión de impuestos. Introducción. Los impuestos forman parte de la vida económica moderna. Nos brindan apoyos económicos en el país que facilitan la vida de la ciudadanía y gracias a ellos obtenemos servicios gratuitos o con un costo muy bajo. Existe una gran problemática en el pago del impuesto, que es la evasión de ello, ya que existen personas que toman la gran decisión de no contribuir con sus impuestos, lo que tiene como consecuencia el desde una multa de una cantidad de dinero muy grande hasta retener tu libertad con una sentencia. Existen muchas formas de evadir impuestos y también muchos impuestos que evadir. Los más comunes son el IVA y el ICR. En esta presentación se comentará sobre esos impuestos y lo más común que evaden. Como podemos observar, los impuestos son una definición de una tributación con los ciudadanos que se vuelve una obligación de ellos pagar un porcentaje de cada ingreso o de cada utilidad que se necesita, ya sea venta o compra. Este porcentaje se utiliza para mejorar gubernamentalmente ciudades, así como servicios públicos que ofrecemos, y cualquier actividad comunitaria que se necesite en la ciudad o esté a cargo de un gobierno. Un claro ejemplo en el que nos dimos cuenta que se podían utilizar los impuestos directos son en la compra de algún auto. Sin duda, la adquisición de un auto nuevo en este impuesto no tiene validez si el comprador del auto es el mismo que lo fabricó. Solo se utiliza si se compra por una persona diferente al que lo realizó, ya que este tipo de empresas son las que están dadas de alta en el sistema válidamente, que estamos hablando sobre los distribuidores autorizados que tampoco se les hace válido el impuesto si llegan a comprar un auto. Y ahora, como también vimos impuestos indirectos, lo cual lo llamamos IVA, que es el impuesto al valor agregado y conocemos totalmente, ya que este incluye todo lo que son bienes y servicios, es decir, calcula directamente a partir de los ingresos del contribuyente y el precio de cada producto que paga cada consumidor. Ya que tenemos estos ejemplos claros sobre impuestos, nos dirigimos rápidamente a lo que es el PIB, que también lo resumimos como el registrante de cualquier actividad económica que se hace, que mide y ve el crecimiento del país. Nos permite construir nuevas cosas en el país, como edificios, adquirir bienes, terrenos, maquinarias, hogares, negocios, y se vuelve totalmente un beneficio para nuestro país, ya que existe la posibilidad de brindar más empleo, más oportunidades empresariales y personas que quieran empezar una empresa. El planteamiento de nuestro problema. La evasión de impuestos inicia cuando un contribuyente toma la decisión de no declarar ciertas operaciones o ingresos que obtienen en un determinado tiempo, el cual deberá ser acumulable para el pago del impuesto. La evasión fiscal se vuelve injusta e ilegal en toda su totalidad, ya que el gran porcentaje de la ciudadanía paga sus contribuciones en tiempo y forma para sustentar el gasto público, pero un porcentaje evade los pagos de impuestos y no contribuye a los gastos del Estado, siendo que todas las personas deberían contribuir sin excepción, Más sin embargo, existen algunas sociedades las cuales tienen una excepción, por ejemplo, escuelas públicas, iglesias, facultades, asilos, cámaras oficiales y sindicatos de trabajadores. Estas sociedades se exentan de los pagos de impuestos porque son servicios que brinda el gobierno y prácticamente son lugares o sociedades que se crean por las contribuciones de impuestos. Se mantienen en base a los pagos que realizamos. En caso de evadir ese pago, tendrá consecuencias como desde ir a un juzgado hasta retener su libertad cumpliendo una sentencia. La evasión de impuestos se puede representar en distintas situaciones, pero las más comunes son el ocultamiento de bienes, la declaración del salario mínimo sin tenerlo, o sea, la evasión de impuestos se puede representar en distintas situaciones, pero las más comunes son ocultamiento de bienes, declarar el salario mínimo sin tenerlo, o sea, registrar a tu trabajador
con el salario mínimo, siendo que gana muchísimo más del salario con el que lo registraste, y alterar el valor de una propiedad. Los siguientes cuadros muestran la tasa de evasión, el monto de evasión y la evasión como porcentaje del PIB para cada año del periodo de 1988 a 2004. En la primera tabla se muestra la tasa de evasión, que es el porcentaje de la recaudación potencial. En 1998 fue del IVA más el ICR, fueron de 35.12%. En el año 2000 fueron de 33.19%, en el 2022 de 27.64% y en el 2024 27.08%. En la segunda tablita muestra el monto de evasión, que son millones de pesos a precios del 2003. En la segunda tablita se muestra el monto de evasión, que son millones de pesos a precios del 2003, que inicia desde 1998 y termina en el año 2004. Y en la tercera tabla muestra la tasa de evasión, que es el porcentaje del PIB, el IVA más el ICR, que en el 2004 viene terminando con el 3%. Los objetivos generales de mi proyecto es informar a la ciudadanía de la importancia de contribuir con los impuestos, es reducir el porcentaje de impuesto a pagar y podría ser también brindar más facilidades a la entidad para el pago del impuesto sin afectarle. Objetivos específicos: dar a conocer a las personas sobre las consecuencias individuales y del país sobre la evasión de impuestos. Dar propuestas al Estado para la disminución del porcentaje del pago de los impuestos y investigar acerca de la evasión fiscal y cómo se encuentra en la actualidad. Hipótesis: la evasión fiscal se realiza cuando una entidad no tiene posibilidad de pagar los impuestos que debe y empieza a evadirlos para poder sostener su negocio o su vida personal. Una pequeña solución puede ser el brindar nuevas ideas al gobierno para reducir el porcentaje de impuestos y así poder asegurarse de que la población realice el pago completo sin evadirlo. Otra forma más común se da al evadir impuestos en los que los ingresos obtuvo una entidad fueron ilícitos. La forma de adquirir no fue de manera legal y el dinero obtenido de manera ilegal se retiene por violación del Código Penal. Justificación: es un tema muy problemático en la sociedad porque normalmente las entidades tienen grandes deudas con el pago de impuestos y son orilladas a evadirlos totalmente, o simplemente no tienen la información necesaria de sus beneficios y las consecuencias de no contribuir. El objetivo principal es informar el uso que le dan al dinero que brindan. Metodología: en esta investigación utilizamos el método mixto. El método cuantitativo nos ayuda a recaudar números en las gráficas donde nos muestran qué tanto aumentó la evasión de impuestos y el aumento del PIB. Y hicieron una pequeña comparación. Y el método cualitativo, que nos ayudó a investigar en documentos o páginas web la información necesaria sobre los impuestos y la evasión de ellos. Estas son las bibliografías que yo consulté para poder recaudar toda la información sobre los impuestos y su evasión. Muchas gracias.